Bravo. Tengo que darle un aplauso en este momento a Clínicas Pardiñas porque esto es lo que tanto me había costado poder explicarles y ahora ustedes lo están viendo. El sarro dental es una formación sólida que es producida por el calcio que se encuentra naturalmente en tu saliva, más los restos de comida que dejas en tu boca. No es irónico que algo que se forme naturalmente pueda dañar tanto tus dientes. ¿Sabías que el sarro dental es el principal causante de las dos enfermedades más importantes de la boca después de la caries dental? La gingivitis y la periodontitis. O que si no lo tratas a tiempo, el sarro dental puede dejarte literalmente sin un solo diente, completamente chimuelo. Señores, yo he hablado bastante sobre el sarro dental en este canal, pero parece que no lo suficiente. Aún recibo comentarios de ustedes a la ligera, diciendo que se sacan el sarro de los dientes con la cabeza de un alfiler o que intentan remedios caseros naturales como el limón o el vinagre para desprenderlo. Algunos otros dicen que no van a hacerse una limpieza dental cada 6 meses porque están bien y no van a dejarle su dinero al odontólogo. Es por eso que hoy me voy a dar a la tarea de explicarte lo que nadie te dice sobre el sarro dental. ¿No les llama la atención que en las publicidades de cremas dentales normalmente hablan de la placa bacteriana y de las caries, pero muy pocas veces mencionan el sarro dental? Es porque la crema dental no puede quitar el sarro. Puede ayudar a prevenirlo, pero no puede ayudar a quitarlo, porque es tarea de los odontólogos, de nosotros. Es quizá por esta falta de información o educación para la salud bucal que usted no le da la importancia necesaria a tener una boca libre de sarro dental. Ahora, tengo tiempo queriendo hacer este video, pero no lo había hecho por no tener material de apoyo lo suficientemente bueno para no generar más dudas. No quería hacerlo con dibujitos. Así que me busqué unos expertos en animaciones en 3D y hice una alianza con los amigos de Clínicas Pardiñas. Un excelente canal donde usted va a poder ver decenas de animaciones en 3D sobre su salud bucal. Les recomiendo que vayan a suscribirse porque de verdad está muy bueno. Ellos son muy celosos con sus animaciones. Así que les doy las gracias por haberme permitido utilizar sus videos para poder explicarles a ustedes lo que nadie les dice sobre el sarro dental. Entonces, ¿qué es lo que nadie te dice sobre el sarro dental? Escuchen bien. Voy a comenzar con un vaya dato perturbador. Les dije que el sarro dental es el principal causante de periodontitis, ¿cierto? ¿Ustedes sabían que la enfermedad periodontal o periodontitis es la principal causa de extracción de dientes sanos de la boca? Sí, señor, sanos. Dientes que estaban en perfectas condiciones estructurales que tuvieron que ser extraídos producto de la periodontitis. De que se aflojan, se sueltan, se caen o hay que sacarlos porque ya no tienen la capacidad de mantenerse en boca. ¿No les da rabia eso? Se los voy a decir de otra manera para que vean lo importante de tener una boca libre de sarro dental. La caries dental, estadísticamente hablando, es la enfermedad más importante de la boca. Afecta a 9 de cada 10 personas a lo largo de su vida. Pero no se sacan tantos dientes producto de la caries dental como se sacan producto de la periodontitis, producida por el sarro dental y por la placa bacteriana. Pero lo que es más triste es que en la mayoría de los casos, esos dientes están perfectamente sanos. Ahora, ¿por qué ocurre esto tanto? ¿Por qué hay que sacar tantos dientes flojos en buen estado? Para mí, principalmente, se debe a una falta de educación. Y aquí viene lo segundo que nadie te dice sobre el sarro dental. El sarro dental no solamente sale donde puedes verlo. Les explico. El 90% de ustedes conoce el sarro supragingival. Supra significa por encima. Ustedes conocen el sarro que está por encima de la encía. Ese es el sarro que ustedes pueden ver fácilmente en el espejo e intentar sacarlo cepillándose fuerte o con algún invento. Algunos de ustedes no le prestan atención a esas feas líneas de sarro que se empiezan a formar entre los dientes. Error. Porque esas líneas esconden algo que les voy a contar a continuación. Les presento al sarro subgingival. Sub significa por debajo. Es decir, hay un sarro dental que se genera por debajo de la encía. Y usted no puede verlo. Nunca. Jamás. Y usted cree que todo anda bien y que no tiene sarro. Y de repente un día usted empieza a sentir uno o varios dientes flojos. Y se pregunta por qué. Lo que nadie le dice sobre el sarro dental es que si usted no le presta atención al mismo y a la periodontitis, ella terminará consumiendo, destruyendo, reabsorbiendo
reabsorbiendo el hueso que sostiene a sus dientes en la boca. Y en la mayoría de los casos, ustedes se darán cuenta cuando es demasiado tarde. Cuando sus dientes están tan sueltos que mantenerlos en boca es un verdadero reto. No es por nada que a la periodontitis la llaman la enfermedad silenciosa de la boca. Pero a todas estas no me crees, ¿verdad? Como no has visto nunca el sarro que está por debajo de tu encía, crees que no existe. Piensas que soy un loco que te estoy hablando por aquí por YouTube. ¿Quién será este? Bueno, vamos con los amigos de Clínicas Pardiñas para explicarles mejor. Y ahí lo van a ver clarito. Bien, lo primero que están viendo en la pantalla son las diferentes estructuras que mantienen al diente pegado de la boca. El hueso, la encía y el ligamento periodontal, que no se ve tan bien, pero ya les explico qué significa. Una de las cosas de las que me encantó del video de Clínicas Pardiñas la van a poder ver abajo a la derecha en este momento. Ese aparato metálico que se está usando en la animación es para medir el surco de la encía, el espacio biológico de la encía. Todos nosotros por debajo de la encía, entre el diente y la encía, tenemos un espacio que tiene 1 a 3 milímetros. Este es el espacio natural, normal. La encía debe tener ese espacio en esa zona. Y ese espacio, como lo están viendo ahora en esa boca que en este momento está sana, tiene 3 milímetros. Ok, ahora veamos lo que pasa. Fíjense cómo ahora de repente aparecen unas líneas de sarro justamente en la línea entre la corona y la raíz del diente y vean cómo las encías comienzan a ponerse rojas. Ahora, cuando antes tenían menos de 3 milímetros, ahora cuando meten la sonda periodontal, que es el instrumento metálico, ya se va profundizando hasta los 3 milímetros. ¿Por qué? Porque el sarro dental y la placa bacteriana acaban de hacer que el hueso que debería limitar ese espacio, esa distancia, se acaba de rebajar un poco. Ok, lo vemos arriba. Fíjense cómo sigue avanzando la enfermedad periodontal. Vean cómo arriba a la derecha ya empieza a rebajarse el hueso que sostiene a los dientes en la boca y fíjense cómo abajo a la izquierda también se nota cómo esos dientes empiezan a revelársele las raíces. Pero fíjense lo curioso de todo esto y por eso a la periodontitis le dicen la enfermedad silenciosa, es que arriba a la izquierda la encía sigue en el mismo sitio. Esto quiere decir que mientras a usted se le está reabsorbiendo el hueso que sostiene a los dientes en su boca, la encía arriba a la izquierda sigue exactamente en el mismo sitio. Es decir, usted no se va a dar cuenta que está padeciendo de periodontitis en la gran mayoría de los casos. Aquí de repente vemos cómo quizá semanas o meses después se sigue reabsorbiendo el hueso y ya va por 7 milímetros de reabsorción, como pueden ver abajo a la derecha. Y fíjense cómo arriba a la derecha igual el hueso se sigue reabsorbiendo y abajo a la izquierda de igual manera. Pero lo más interesante de todo esto, y por eso me encantan las animaciones de Clínicas Pardiñas, es que vean cómo arriba a la izquierda la encía prácticamente sigue en el mismo sitio, pero se empiezan a ver algunas pequeñas reabsorciones de la misma. Esto no significa que usted apenas esté perdiendo ese pedacito de hueso que se ve ahí. No, significa que ya posiblemente, como se ve abajo a la derecha, usted ha perdido mucho más hueso del que usted cree. Ya en este momento usted va a poder sentir un poco sueltos sus dientes. Vean, la enfermedad periodontal, al ser una enfermedad silenciosa, no va a poder ser detectada en muchos casos. Fíjense lo que va a pasar ahora. Más de 7 milímetros tiene ese surco, esa bolsa periodontal como la llamamos nosotros. Y fíjense cómo ya solamente cuando le queda un pedacito de hueso que recubre esa raíz, es que se logra ver arriba a la izquierda cómo esa encía se retrae lo suficientemente como para que usted empiece a pensar que algo no anda bien y ya usted puede tener uno o algunos dientes flojos. Me encanta esta imagen porque quiero que vean el avance de la enfermedad periodontal. Fíjense cómo en la primera imagen de la izquierda se ve todo bien, se ve todo muy bonito, el hueso donde debe ir, la encía donde debe ir. En la segunda imagen ya se logra ver cómo producto del sarro dental ya empieza a reabsorberse un poco el hueso que está por debajo de la encía, pero la encía se ve en perfecto estado. En la tercera imagen se ve más sarro dental por debajo de la encía y por encima de la encía se ve todo bien de igual manera, aunque ya aquí el sarro empieza a reabsorber, a comerse, a destruir el hueso de sus dientes. Y así sucesivamente se ve en las dos imágenes finales cómo el sarro que está por debajo de la encía ha logrado reabsorber
ese hueso y está literalmente haciendo que usted pierda dientes sanos en su boca. Pero les dije que les iba a dar una solución, les dije que les iba a decir cómo solucionar este terrible problema, y mientras más rápido usted vaya a la consulta dental y se ponga en control con un odontólogo, más rápido van a empezar a solucionarse sus problemas y este terrible caso que puede literalmente hacerlo quedar sin ningún diente. Pero vamos a dejar que Clínicas Pardiñas nos ayude a ver cuál es la solución para este caso. Aquí está el tratamiento a la periodontitis y también a la gingivitis en tal caso de tener encías que estén sangrando. El destartaje y el curetaje. Bien, esta es exactamente la misma sonda periodontal que vimos en el primer video. Esta se usa para, como ya les dije, medir qué tan profundo están esos surcos y qué tanto hueso se ha perdido. Vean cómo se mide. El sondaje periodontal, se le conoce a esto como sondaje periodontal. El dentista hace esto para saber qué tan profundo va a meter los instrumentos que va a utilizar a la hora de limpiar todo eso que está por debajo. Fíjense cómo se denota el hueso que está delimitado por esos puntos que empiezan a salir en la zona. Precisamente esto era lo que quería que vieran. Es muy difícil poder ver esto en la vida real porque normalmente no se levanta la encía, salvo usted sea un periodoncista, para hacer este tipo de limpieza. Pero esto es a lo que me refiero. Vean cómo por debajo de la encía está sarro pegado en esa zona y usted cree que solamente el sarro que usted tiene en boca es el que se ve por encima de la encía. Vean lo que va a pasar. Miren cómo el sarro sigue haciendo que ese hueso se siga retrayendo y cómo aparentemente todo está bien aquí. Me encantan estas animaciones de Clínicas Pardiñas. Estoy realmente emocionado porque ustedes puedan ver esto a través de esta animación. Fíjense cómo se ve el sarro por encima, cómo aparentemente hay una pequeña inflamación, pero el paciente realmente no nota nada porque la encía está en perfecto estado. Pero vean cómo está por debajo. Por encima se ve bien, y por debajo hay una reabsorción importante del hueso que usted no puede ver y que, a pesar de utilizar el cepillo dental, usted no puede llegar a esa zona. ¡Bravo! Tengo que darle un aplauso en este momento a Clínicas Pardiñas porque esto es lo que tanto me había costado poder explicarles y ahora ustedes lo están viendo. Ahora fíjense dónde entramos nosotros. Nosotros venimos con aparatos de ultrasonido a limpiar la zona de sarro dental. Ahora fíjense ustedes lo importante que es acceder a un odontólogo que sea responsable. Algunos de ustedes pueden ir a clínicas de dudosa reputación y que le hagan una limpieza sencillamente del sarro supragingival, del sarro que está por encima de la encía. Pero muchas veces por estas clínicas tener ofertas o tener un 2x1 o tener odontólogos que quizá están recién graduados, no tengo nada en contra de ellos, pero las cosas como son, a veces se descuida este sarro, esta reabsorción que está por debajo de la encía, y esto quizás es lo que nos quiere decir Clínicas Pardiñas en este momento. Fíjense cómo en la mayoría de los casos se limpia por encima de la encía, pero vean cómo todavía queda sarro por debajo. ¿Sí pueden verlo? Entonces usted sale de la consulta dental feliz porque le quitaron el sarro visible, usted cree que todo está bien, pero de repente 8 o 9 meses después usted empieza a sentir un diente flojo y a decir, pero ¿por qué me ocurre esto si yo fui a hacerme una consulta y me fui a hacer una limpieza hace menos de un año? Ahora vienen, esto que ustedes están viendo ahora se llama una cureta. La cureta está diseñada para retirar el sarro, la placa bacteriana y el hueso muerto que está por debajo de la encía, y es lo que en este momento está realizando la animación de Clínicas Pardiñas. Vean cómo queda limpiecito después de terminar con el curetaje, libre de sarro, libre de tejido muerto, y ahora va a hacer la pulitura de la superficie con un conito de goma y una pasta profiláctica para alisar bien esos tejidos y que sea más difícil que el sarro se pegue de la zona. Señores, mis respetos. No sé dónde hacen estas animaciones, pero ojalá pudieran seguir haciéndolas. Fíjense, esta me encanta esta imagen, ya la había visto antes. Vean la vista lateral. Fíjense cómo el sarro está haciendo que la encía se inflame. Fíjense cómo se quita el sarro de la parte de arriba de la encía, la parte visible, pero vean ese sarro que queda pequeñito por debajo de la encía. Ese es el que, si no se quita correctamente, si usted no está pendiente de lo que se está haciendo, ese sarro es el que va a causar la periodontitis y el que va a causar que todo su hueso se reabsorba. Ahora de nuevo con el conito de goma, excelente. Simplemente excelente. Vean cómo se desinflama la encía después de quitar todos los irritantes, los ácidos, el sarro, el tejido muerto.
Señores y señoras, muchísimas gracias por haber visto este video. Debo decirles que este tema es complicado de hablar, pero gracias a Clínicas Pardiñas y a sus excelentes animaciones he podido hacerlo de forma más holgada, más relajada, que ustedes me entiendan mejor. Así que si usted tiene todavía dudas, por favor escríbame por debajo en los comentarios y yo seguramente, si no les respondo de uno a uno, seguramente haré más videos para seguirles informando sobre esta tediosa enfermedad. Una vez más quiero darles las gracias a Clínicas Pardiñas y a todos ustedes que ya casi llegamos al 1.000.000 de suscriptores o vamos vías a ellos ya con más de 750.000 suscriptores en este canal. Así que quiero darles un aplauso y decirles que si usted no se ha suscrito hasta ahora, lo haga en este momento porque habla muy bien de usted que esté suscrito al canal de un dentista, pues se nota que le preocupa su salud bucal. Muchísimas gracias por haber venido hoy. Mi nombre es Romualdo Hostos y nos vemos en un próximo capítulo. Chao.